Y ya estamos de vuelta. Hace escasos meses, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero exoneraba de una deuda a una vecina arandina. Nosotros, para conocer bien cómo funciona este proceso y qué es eso de la ley de segunda oportunidad, tenemos con nosotros a Ana Isabel García, abogada de Repara tu Deuda. Muy buenas noches, Ana Isabel. Hola, buenas noches. Bueno, lo he explicado bien, yo espero que me hagas los matices necesarios en la terminología porque es algo que se me escapa un poco. Se dice exonerar la deuda, ¿no? Efectivamente, exonerar la deuda realmente es como cancelar, es como perdonar esas deudas para que una persona, pues bueno, pueda empezar una vida nueva sin que le puedan interponer ningún tipo de reclamación, ni que pueda sufrir un embargo y que al final, pues bueno, viva con total tranquilidad. Vamos a comenzar por el inicio, por esto de la ley de segunda oportunidad. Exactamente en qué consiste esta ley. Bueno, pues es una ley que permite cancelar todas las deudas a todas aquellas personas físicas, ya sean empresarias o no sean empresarias, como digo, para poder pues empezar una vida nueva sin tener ningún tipo de deuda que les puedan reclamar. Ana Isabel, háblanos de los requisitos, porque entiendo que deberá de cumplirse unos requisitos para que te puedan exonerar esta deuda, ¿no? Sí, principalmente sería que la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, que estas personas no han podido cometer ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años. Antes de acudir al juzgado tenemos que intentar una negociación con los bancos, con las entidades, y el elemento esencial que tienen en cuenta todos los jueces es que sean deudores de buena fe. Es decir, que no haya una ocultación de ingresos, que no oculten bienes. Al final, como decimos en Repara tu Deuda, es demostrar que estas personas no pagan, no porque no quieran, sino porque no pueden por la situación en la que se encuentran. ¿Cómo se llega a esta situación? Pues la verdad que nosotros en el despacho día a día, el perfil que nos encontramos, ¿no?, de personas que se acogen a la ley es muy amplio. Te puedo poner ejemplos de personas que han variado sus circunstancias personales, pues por motivos de salud, por motivos familiares, porque se han quedado en desempleo, porque han estado mucho tiempo en ERTE, o bien incluso porque les han derivado las deudas pues a raíz de un aval o a raíz de un negocio que no haya funcionado bien, ¿no? Entonces, todas estas personas lo que tienen en común es que pueden demostrar que han variado sus circunstancias económicas y que por ese motivo no pagan las deudas que tienen, pero no porque se quieran aprovechar ni mucho menos y porque se niegan a pagar, sino porque al final acreditamos que con los ingresos que tienen en la actualidad no pueden pagar sus gastos de primera necesidad y a su vez pagar los préstamos solicitados y por tanto demostramos, como digo, sobre todo esa buena fe de esas personas que están en una situación económica tan complicada. Sí, hablamos del caso de esta persona arandina que habéis representado y que ha conseguido ganar este juicio y esa exoneración de la deuda. Creo que se refería, en todo momento vamos a proteger su identidad, de hecho no sabemos quién es, pero iba relacionado por el ámbito laboral, ¿no? Había perdido el trabajo, entiendo. Sí, es un caso muy habitual. Hemos podido, como digo, acreditar que esta persona solicitó unos préstamos en un momento dado para pagar sus gastos de primera necesidad porque se encontraba en desempleo y lamentablemente pues la situación en desempleo se alargó mucho más de lo esperado y no pudo hacer frente a todas las deudas que tenía. De hecho, incluso cuando recurrió a Repara tu Deuda, apenas percibía una prestación de poco más de 200 euros, con una niña pequeña, con lo cual pues se puede entender que evidentemente pues debía de dar de comer a su hija y de cubrir sus gastos de primera necesidad pues antes de pagar las deudas, pero porque ya digo, la situación que tenía pues era lo único que podía hacer, acogerse a la ley de la segunda oportunidad. ¿Es habitual esto, que haya gente que quiera o que se movilice para acogerse a esta ley de segunda oportunidad y poder ser exonerado, poder tener todas sus deudas liquidadas? Pues cada vez es más frecuente. Ujú. Esta ley se aprobó en el año 2015 y todavía no, sigue siendo una gran desconocida, pero claro, a raíz de la pandemia,
pues cuántas personas han sufrido una variación en sus circunstancias económicas, hay muchísima gente, y que realmente pues nosotros hemos encontrado negociando con bancos y con entidades, explicando y acreditando ese cambio en las circunstancias, o bien que se ha quedado en desempleo, o bien que ha estado muchos meses en ERTE, gente que ha estado meses sin cobrar, porque realmente la propia seguridad social no le pagaba, ¿no? Entonces, al final, hemos intentado negociar con los bancos y con las entidades, y lo que vemos es que, pese a la difícil situación económica en la que nos encontramos, estos bancos, estas entidades, no están para nada concienciados y no dan ningún tipo de facilidad de pago. Y entonces esto lo que provoca es que al final una persona en una situación económica ya bastante complicada, pues se acoja a la ley de la segunda oportunidad, porque realmente viene a ser su única salvación para poder salir, ¿no?, de ese sobreendeudamiento y de esa mochila que si no se acogiera a la ley de la segunda oportunidad va a alargar de por vida. Claro, una mochila que entiendo que abarca todo, ¿no? Porque en una comunicación que nos habéis pasado yo leía llamadas recordando esa deuda, exigiendo el pago de esa deuda. Entiendo que tiene que ser una situación psicológica y una sobrecarga muy fuerte, ¿no? Desde luego que sí. Cuando hablamos de esas reclamaciones, algunas son reclamaciones judiciales que hacen los bancos o las entidades, pero nosotros vemos que realmente hay muchas empresas que pasan la línea de la legalidad, no respetan la ley de protección de datos. Tenemos gente muy afectada porque estas empresas que se dedican al recobro han acudido a sus puestos de trabajo, han llamado a familiares, han llamado a vecinos para decirles que ellos les deben dinero. Eso es muy duro porque además mucha gente se siente avergonzada por la situación en la que se encuentran, y hemos tenido muchas personas que les ha afectado incluso a su propia salud, personas con ansiedad, personas con depresión, y nosotros intentamos, ¿no?, pues hacerles ver que al final, oye, no han cometido ningún delito y realmente pues han pasado una mala racha económica, una mala situación. Pueden acreditar, como digo, que no se están aprovechando para nada, que bastante tienen con llegar a final de mes y que no pasa nada por sobreendeudarse. La gente tiene que saber que no se tienen que avergonzar, que hay una solución, que es la ley de la segunda oportunidad, y que a través de ella, si cumplimos los requisitos y lo llevamos todo como debe de ser, pues que pueden conseguir esa cancelación para poder empezar de cero. Ana Isabel, ¿cuánto puede durar este proceso? Pues más o menos de media suelen ser entre unos 18 o 24 meses. Realmente, como digo, la ley nos exige ahora mismo intentar primero esa negociación. Entonces, claro, lleva un tiempo, ¿no?, el preparar la documentación, el pues hacer esa mediación con los bancos y con las entidades a las que se debe dinero, y después finalmente acudimos al juzgado. En el juzgado demostramos que reunimos los requisitos, dependiendo de si una persona tiene bienes o no, porque aunque tengan bienes o no, se pueden acoger igualmente. Dependiendo de eso, puede durar un poquito más o un poquito menos, pero más o menos sería esta media de 24 meses. Bueno, pues nosotros qué menos que estar contentos, ¿no?, de que una vecina de Aranda de Duero, gracias a vosotros, a Repara tu Deuda, ha conseguido exonerarse, quitarse de en medio estos casi 50.000 euros de deuda. Muchísimas gracias por explicarnos también lo de la ley de la segunda oportunidad, que sí que es cierto que nos pilla a veces un poco que no sabemos cómo funciona, pero nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Muchas gracias. Nuestra intención es que para todas aquellas personas que lo estén pasando mal, pues que sepan que hay una salida y sobre todo una salvación para ese gran problema económico que tienen. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos de Ana Isabel. Oye, qué bien es quitarse estos pesos de encima e informarse, que es muy importante. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.